El presupuesto con enfoque de género consiste en distribuir los recursos a partir de las necesidades que existen para los hombres y para las mujeres. La segunda opción podría ser adecuada porque efectivamente se trata de repartir los recursos públicos de manera igualitaria entre hombres y mujeres. ¿Alguien que quisiera compartir su opinión al respecto? Si en su estado ya han implementado alguna estrategia como esta, o cuál es la importancia que ustedes le podrían encontrar a implementar este tipo de enfoque en la elaboración del presupuesto. Gracias. Bueno, en el Estado de México tuvimos una experiencia al respecto. Cuando pedimos que hicieran un presupuesto con equidad de género, tuvimos casos como el programa de adultos mayores y distribuyeron cuántas mujeres de esos adultos mayores estaban recibiendo el programa y cuántos hombres. Por supuesto que entendimos que esa es de la opción precisamente que referimos que no es la correcta. No se trata simplemente de sacar un promedio de cuántas mujeres estás atendiendo con un programa. El tema se vuelve complejo cuando tienes que hablar de temas de seguridad, cuando tienes que hablar de temas de procuración de justicia, cuando tienes que hablar de otro tipo de temas de financiamiento, de proyectos productivos o algunos otros temas. De tal manera que el ejercicio pasa necesariamente por llevarlo a gabinete. Yo creo que debe de ser una decisión, por lo menos así ha sido en el caso de nosotros, que debe de transmitirse específicamente en ese ámbito. Pero, ¿cómo se aterriza? Se aterriza precisamente a través de la unidad de evaluación de desempeño, que como se comentó hace un momento, establece a partir de las matrices de indicadores y de marco lógico la correlación con cada uno de los objetivos, con las metas de cada programa, su programa y acción, y la fuente de financiamiento. Y esta fuente de financiamiento que establece precisamente el orden de los recursos, la periodicidad con la que se entrega, y a partir de eso se establece un criterio. Ha sido la experiencia que hemos seguido nosotros. Muchas gracias, por favor, un aplauso. Al respecto, solo me gustaría abonar que, como bien comentan desde la experiencia del Estado de México, el presupuesto con enfoque de género lo que busca hacer es, desde los lentes del género, analizar cada una de las etapas del presupuesto y darle un enfoque de género. Entonces, para ello incluso la OECD identifica 9 instrumentos que se pueden aplicar para poder insertar el enfoque de género en el presupuesto, y que no solamente se queda estacionado en la distribución o asignación de recursos, va desde la planeación, en cuáles son las políticas a las cuales se les va a destinar el recurso encaminadas hacia la igualdad de género, va hacia también la parte legislativa, cuáles son las normas ya existentes o que deberían existir para poder introducir el enfoque de género, va también desde el punto de vista de la implementación y por lo tanto también por el lado del monitoreo y la evaluación. Esto es, una vez que se asignan los recursos con un enfoque de género, es poder verificar si efectivamente esta distribución y esta asignación de recursos permite o contribuye a la igualdad de género. Es muy importante que se entienda que el presupuesto con enfoque de género no resuelve por sí mismo la problemática de la desigualdad de género, pero sí contribuye a su solución, puesto que como el presupuesto es la herramienta con la cual se asignan los recursos, entonces encontramos un medio para poder financiar las políticas y programas públicos que pueden contribuir a la igualdad de género. ¿Alguien más que guste participar sobre este tema? Muy bien, entonces nos vamos con el siguiente video, por favor. ¿Qué medidas fiscales se han implementado para la protección del medio ambiente? Tenemos 3 opciones: creación de estímulos fiscales para la promoción de tecnologías limpias,
definición de nuevas cargas impositivas en el uso de combustibles fósiles, impuestos a contaminantes, cargos al uso del agua, regulaciones e impuestos al uso de combustibles fósiles. Bueno, podemos ver que hay una competencia entre la primera y la tercera opción. De acuerdo al video que proyectamos, la experiencia en diferentes países ha sido la definición de impuestos a contaminantes, cargos al uso del agua, regulaciones e impuestos al uso de combustibles fósiles. Sin embargo, también la primera opción es algo muy interesante que se podría llevar a cabo en el sentido de crear estímulos fiscales para que actores de la sociedad pudieran crear tecnologías limpias. Este tema es por demás interesante porque algo que también se menciona en el video es cuál es el uso que se le pueden dar a estos recursos. A partir de las experiencias que ha habido a nivel internacional, con este tipo de impuestos se han podido generar empleos, incluso ha ayudado a la disminución de otro tipo de impuestos, lo que reduce la carga impositiva en otros sectores de la sociedad y finalmente también han ayudado para la promoción de proyectos sociales, lo que se traduce en mejoras en las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, el tema de la fiscalización verde es un enfoque muy innovador porque además de procurar el medio ambiente, es una manera de obtener nuevos recursos o recursos adicionales para poder financiar otras esferas del desarrollo. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisieran participar particularmente sobre este tema, que quieran compartir alguna reflexión, si en alguno de sus estados ya han introducido algún tipo de estos impuestos, o incluso si existe algún proyecto verde en las entidades. Más, si existe algún proyecto en Colima, por ejemplo, sí quisiera comentar que existen algunas empresas a nivel nacional que se ostentan como aquellas que pueden ejecutar proyectos con energías limpias o biocombustibles, en donde les dicen a ustedes, por gobiernos municipales o estatales, tú podrías ser el primer estado en generar energías limpias en el uso de combustibles para tu aforo vehicular, ¿no? Entonces, aquí nada más sí quisiera resaltar la importancia de cuidar estas cosas, pelotear, por ejemplo, con autoridades ambientales como la CONUE, que ve el tema de eficiencia energética, porque de pronto se ostentan bajo esta bandera de eficiencia energética y no lo es, porque de pronto incluso ese tipo de biocombustibles no están debidamente probados y no sabemos si en realidad el que los vehículos lo utilicen va a generarles daños a los vehículos o también va a generar más contaminación de la que se supone van a reducir. Entonces, yo nada más quería hacer como esa parte porque incluso sí existe, o sí han visitado algunos estados empresas de este tipo, no voy a decir nombres, que de pronto también dicen, tú también podrías comentar ahí el uso de algún tipo de estímulo fiscal si los municipios se suman a que me consuman a mí este biocombustible. Entonces, sí, nada más tener también ese cuidado de, por tratar a lo mejor de generar ese incentivo, caemos en generar otro tipo de daño. Acá de este lado tenemos otra participación. Antes me gustaría comentar que en este sentido es muy importante la definición de nueva normatividad, ¿no? De cómo se van a regular este tipo de instrumentos y también el tipo de facultades dependiendo del nivel de cada orden de gobierno. Gracias, buen día. El primero, bueno, lo que quisiera aportar o una necesidad que me surge a mí como alguien que consumió este video y que podría ser un llamado a la acción, sería muy interesante ver cómo estos impuestos a los contaminantes o los costos de materiales como el agua o recursos naturales o áreas que brindan servicios ambientales tienen o podrían ser progresivos, es decir, podrían costar más a quienes más usan y podrían ser de hecho redistributivos, porque quizás la gran
el gran peligro de este tipo de medidas es que se nos quiera convencer o se quiera convencer a la población de que ese tipo de incrementos están en un detrimento directo de la calidad de vida y de los recursos disponibles en el bolsillo de la gente, lo cual podría afectar muy probablemente su implementación. Nuevamente, este aspecto de que podría convertirse en un incentivo negativo, y en ese sentido el comentario es muy relevante, pero nuevamente es muy importante el tipo de regulaciones que se establecen. Normalmente los impuestos, las tasas impositivas a los niveles de contaminación van dirigidos hacia las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas que emiten o que hacia ríos, hacia el medio ambiente en general, se establecen ciertos bonos u otras medidas, y son como decirle, hasta aquí tú puedes contaminar, ¿no? Y es una forma también de financiarse, no solamente para la procuración, sino también para como el saneamiento del medio ambiente. De hecho, más tarde en la Feria de Ingresos tenemos la participación de Biofin, y ellos, Miriam Rodríguez nos podrá comentar un poquitito más sobre cómo existen diferentes instrumentos precisamente para la procuración y saneamiento de la biodiversidad. Bueno, en Campeche tenemos el caso de la biosfera de Calakmul, que es la selva más grande después del Amazonas. Ha sido muy difícil conservarlas. Uno de los elementos que hemos utilizado para poderla conservar es el incentivo a las poblaciones que habitan la zona para que la conserven y eviten, por ejemplo, la tala. Y ellos nos ayuden a evitar la tala ilegal, que es un problema fuerte, ¿no? Y otro problema que estamos enfrentando también es la invasión de comunidades que vienen de otros estados y se quieren asentar en la zona para ser beneficiarios de programas sociales. Y eso ha sido un problema muy delicado. Además, en este momento la misma conservación de la biosfera se está viendo comprometida porque ha cambiado el destino de algunos recursos que se utilizaban para darle incentivo a la propia población que evita. Entonces es un problema que hay que definir cómo enfrentar este año, porque la dinámica que se venía estableciendo con estas poblaciones desde la creación de la biosfera está cambiando en este momento, y eso, bueno, nos obliga a volver a analizar el tema para ver cómo podemos seguir conservando la biosfera. Muchísimas gracias. Perdón, por allá también tenemos otra participación. Gracias, Juan Carlos Hernández de Tamaulipas. Hacer un comentario y una pregunta. Me parece que es muy importante el tema. Yo pienso que es estímulos fiscales lo que debe de ser. Yo creo que es lo mismo exactamente, nada más que hay un sentido positivo y un sentido negativo. Yo creo que se debe manejar con sentido positivo y negativo. Y hacer un comentario en cuanto a la política, pregunta y comentario en cuanto a la política del gobierno federal en cuanto a las energías limpias y renovables. En el estado de Tamaulipas se han cancelado ya varias bombas eólicas a empresas privadas internacionales. Veo que, por ejemplo, la semana pasada salió en diarios una nota en la cual la ONU pues califica mal a México por el tema de no estarse separando de los temas de energía limpia y ir hacia las refinerías y hacia el carbón. Yo creo que sí es importante tener esta consideración, sobre todo en términos del cumplimiento de la Agenda 2030. Y preguntarles si el gobierno federal está consciente de estas situaciones o cómo va a ser para darle congruencia a este compromiso de la Agenda 2030. ¿Cómo le vamos a hacer? Veo que este ejercicio ya contempla algunos de estos aspectos, pero en el tema específicamente de medio ambiente, ¿qué se va a hacer? Claro, bueno, aquí creo que lo que podemos hacer es invitar a algún representante del gobierno federal a que nos pudiera compartir su opinión al respecto. No sé, ¿alguno de los representantes del gobierno federal? Bien,
Ale, creo que después de, justo vamos a estar platicando un poco sobre movilización de recursos y vamos a tener a un super experto en economía ambiental aquí al lado mío, entonces Iván Islas, entonces él también puede aclarar algunas de estas cosas posteriormente. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, si quieres. Ya, si hay alguna otra participación, acá de este lado. Buenas tardes, soy Salomón Faz, vengo de Baja California, es un gobierno que recién entró el 1 de noviembre. En lo que he entendido y aprendido hasta lo que va de esta reunión es que lo local, o sea, el ámbito municipal es muy importante. Y yo veo una gran comprensión a nivel internacional y del gobierno federal, pero conforme vamos bajando en la estructura, el compromiso con todos estos principios se va perdiendo. O sea, uno llega al nivel municipal, y estoy hablando de ciudades como Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, son 5 municipios. Y estamos, te voy a poner un ejemplo, Mexicali tiene uno de los niveles de contaminación más altos del mundo. Más de la mitad del año está en niveles insalubres de la respiración, porque está 1 metro bajo el nivel del mar. No se actúa contra industrias, por ejemplo, pero cerraron este nuevo gobierno hace 4 días 40 pollerías por el humo que había en el ambiente. Entonces, el nivel de acciones del gobierno, negativas o positivas en relación al manejo ambiental, es muy débil. Entonces, para no abundar mucho, este compromiso 2030, yo veo que como vamos, no lo vamos a conseguir. Y no lo vamos a conseguir porque no hay los incentivos suficientes en todas las esferas, incluso en la sociedad, porque estoy hablando del nivel más débil que yo veo ahorita en mi comunidad, es el gobierno municipal y la sociedad misma. No actúan, no reaccionan, no exigen. Y el gobierno no actúa si la sociedad no lo exige. Otro ejemplo, están por aceptarse o importarse miles de autochocolates que le llaman a las fronteras, que también es tema tuyo. Imagínense la aportación de contaminación que va a haber. Entonces, a lo mejor se cumple con un objetivo de mejor ingreso, lo entienden como calidad de vida. Yo siento que un auto usado a un cierto nivel de familia se convierte en una verdadera tragedia económica. Se la pasan en el taller y dedican más a eso que a la educación de los hijos. Pero en fin, entonces yo creo que el gobierno federal y los estados y los municipios, en sus niveles de influencia, necesitan alinear muchas de las políticas públicas, pero que cada uno reciba incentivos en el proceso, porque no hay tiempo para convencer a la gente. Necesitamos acciones. Mira, no lo entiendes, pero te voy a dar un incentivo, por ejemplo, financiamiento. ¿Hay financiamiento más barato para alguien que va a hacer un proyecto que abone en uno de los objetivos? No. Ni el ambiental, ni el de generación de empleo. No, yo no veo que haya un estímulo para que la conveniencia nos permita avanzar, porque no tenemos tiempo para convencer. Eso es lo que yo me refiero. Entonces, hace falta una alineación. Por ejemplo, hablaban de los recursos federales que mandan etiquetados los gobiernos, está muy bien, pero lo que no va etiquetado, yo les aseguro, como lo mostraron, que el nivel de inversión en los objetivos de los gobiernos estatales se desploma absolutamente. Bien, perdón. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ale, ¿sí? ¿Ya terminaste para...? Sí. Alineación con incentivos era la... Sí, por favor. Pues solo para cerrar y tomando como partida la última participación, y aunque no es tema de esta capacitación, el diseño de las políticas y programas públicos es fundamental. Y en ese sentido, una etapa muy que normalmente dejamos fuera en el proceso es precisamente los análisis de viabilidad. O sea, cuando hacemos el análisis de viabilidad de un programa o de una política pública, no solamente se debe delimitar al aspecto financiero. Incluso desde el enfoque de la Agenda 2030, ya en las evaluaciones de diseño de los programas públicos, se busca que el diseño no solamente haya considerado aspectos políticos o sociales o económicos, sino también aspectos ambientales. Entonces, en este sentido debemos optar por el diseño de políticas públicas que procuren el menor impacto ambiental. Y en este sentido, también ya en temas presupuestarios,
pues optar por intervenciones públicas que también estén orientados no solamente a tener el menor impacto ambiental, sino también a la procuración de este. Hasta aquí cierro. El mensaje que me gustaría reforzar es que los programas públicos, las políticas públicas que se financian a través de los recursos, realmente son herramientas muy valiosas que pueden incidir en más de un objetivo de desarrollo sostenible. O sea, las políticas públicas son tan complejas que realmente tienen la capacidad de poder incidir en más de uno de los objetivos y de las metas de la Agenda 2030. Es el mensaje con el que me gustaría que se quedara y pues hasta aquí quedo con mi participación. Gracias. Gracias.